Es la ruta ferroviaria con sus características más saturada del país, y a pesar de llevar mucho tiempo pidiendo más frecuencias y plazas, el eje atlántico podría tener que amoldarse a una nueva situación que ya está levantando ampollas: la sustitución de varios de sus trenes por unos más antiguos, más lentos y sobre todo con menos plazas, lo cual ha llevado a muchas voces a dar la alarma y mostrar su indignación. Todo parece partir del nuevo acuerdo con la Generalitat de Cataluña para mejorar algunos de sus servicios, donde parte de los trenes actuales del eje atlántico serían trasladados a Cataluña. Una novedad que plantea serias dudas, también en la calidad del servicio que se presta actualmente en el eje atlántico y donde, a pesar de no dar abasto en las plazas diarias, llegando a ser un problema más que notable, el siguiente movimiento podría empeorar el servicio, especialmente en ese número de asientos disponibles. Dicho acuerdo bipartito entre Renfe y Generalitat de Cataluña establece que al menos 6 trenes de la serie S121 que actualmente se usan en Galicia para la ruta que une Coruña y Vigo serán transferidos para operar en la línea R16 de Rodalies, que conecta Barcelona con Tortosa, al ser dichos trenes capaces de cambiar de ancho y presentar unas características muy favorables para dichos servicios. 6 convoyes de 14 que podrían trasladarse a este territorio próximamente, y donde los 8 restantes está por saber de qué rutas serían trasladadas. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Esta información ha sido muy criticada entre asociaciones y usuarios del eje atlántico que temen que la calidad del servicio se resienta, así como la disponibilidad de plazas, ya muy escasa, se acentúe, recordando que esta ruta es una de las más concurridas de España, alcanzando una ocupación del 142% en cada plaza ofertada, lo que significa que muchos viajeros no pueden optar por usarla ante la falta de trenes y asientos disponibles, mientras las líneas catalanas tienen una ocupación del 59,69% de media, si bien las mejoras en el servicio buscan precisamente que esa ocupación suba y pueda dar una mayor calidad donde ahora solo hay críticas. Todo indica que los trenes que sustituirán a los 121 en Galicia serán unidades más antiguas y de menor capacidad, y se baraja con los S480 y S599. Los S480 cuentan con 256 plazas, mientras que los S599 son diésel y apenas ofrecen 185 asientos, lo cual hace pensar que tal especulación no es correcta. Los S121 actuales disponen de 282 plazas, una noticia que llega curiosamente tras hace escasos meses ocurrir lo contrario, el aumento de plazas para reforzar las necesidades de esta línea. También se teme que se disminuya la velocidad de la ruta y por tanto empeoren los tiempos de viaje, pues la velocidad máxima de los trenes que sustituyen a los S121 podría ser inferior. Sin embargo, a pesar de estas informaciones, está por ver qué trenes irán ahora al eje atlántico para sustituir a esos 6 convoyes que migrarían a Cataluña, ya que probablemente, aunque no pueda ser desde el primer día, sean sustituidos por trenes más eficaces para este servicio que los mencionados, a la espera de saber los planes de Renfe con la distribución de los Alaris o los futuros S107, los coches reconvertidos de tren-hotel que están ultimando sus fases de renovación y que, como ya es habitual en la compañía, sigue siendo un misterio cuáles serán sus destinos. Lo sorprendente de esta noticia, que corrió como la pólvora en la prensa gallega, es que se debe a una filtración del secretario de Movilidad y Transporte del gobierno catalán, Manel Nadal, que anunciaba el acuerdo de distribución de trenes en el que se incorporarán 14 unidades de los S121 a prestar servicio en Cataluña desde distintas rutas del país, noticia que ante el revuelo generado en Galicia ha sido desmentida por el Ministerio de Transportes, asegurando que no hay ninguna intención de enviar estos vehículos a otras comunidades, ya que dicho cambio no entra en los planes de material rodante de la compañía, por lo que está por ver qué acabará ocurriendo finalmente.
Lo que queda más que claro es que a pesar de la reciente llegada de los Abril o la inminente irrupción de los ya mencionados Alaris y S107, el parque móvil de Renfe sigue estando más que ajustado para los crecientes tráficos. De ahí el desbarajuste que podría suponer el traslado de los S121 a Cataluña, ya que, como se suele decir popularmente, supondría vestir a un santo para desvestir a otro, lo cual evidencia la creciente necesidad de incorporar nuevos trenes para, por ejemplo, servicios Avant, que de momento no parece entrar en los planes de la compañía a pesar de la gran inversión en otros campos como los cercanías. Quizá con el reciente cambio de presidente pueda haber novedades o anuncios a este respecto. Veremos en qué acaba todo este lío y si al final tal traslado se confirma, esperemos que Renfe sea capaz de lograr que el eje atlántico no se vea perjudicado demasiado con estas novedades, al contrario, busque potenciarlo al máximo. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.